¿Qué tal? Muy buenas noches. A esta hora ya todo el mundo, y digo todo el mundo, ha visto la escena en el banquillo del Estadio José Zorrilla entre Luis Pérez y Juanmi Latasa. Así que no vamos a perder mucho tiempo más en introducir nada, en explicar nada. Lo vamos a ver como la imagen de la jornada, luego lo trataremos y lo debatiremos en la tertulia. De partido, pues del partido no hablaremos, porque a los 52 segundos en una jugada muy mal defendida y con una lamentable actuación del portero, pues ya se encajó el primer gol y a partir de ahí pues ya no hubo más que rascar. Así que de lo deportivo miraremos más al futuro, pero poco más. En fin, vamos a empezar con la imagen triste de la jornada. Hacer de tu casa un hogar es proteger a todo lo que tienes dentro. Y en Aluminios Arroyo llevamos 35 años creando hogares cálidos, confortables y seguros con nuestros cerramientos y ventanas. Lo que necesites, cuando lo necesites. Aluminios Arroyo, como en casa, en ningún sitio. Hacer de tu casa un hogar es proteger a todo lo que tienes dentro. Y en Aluminios Arroyo llevamos 35 años creando hogares cálidos, confortables y seguros con nuestros cerramientos y ventanas. Lo que necesites, cuando lo necesites. Aluminios Arroyo, como en casa, en ningún sitio. Es la imagen que nos ha dejado el fin de semana en cuanto a lo más destacado. Es verdad que luego ha habido otras cuestiones. Derrota para el Atlético Valladolid, que hace tiempo que no perdía. Derrota para el Aula. Victoria para el Real Valladolid Baloncesto, que la necesitaba y de qué manera, y ganó en Castellón. En el derbi de rugby ganó el Inexo El Salvador. En fin, hay muchas cosas de las que hablar esta noche, en la que además, como es primer lunes de mes, haremos corriendo por el mundo. Por lo tanto, sin perder más tiempo, empezamos ya con el fútbol. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Vamos a analizar la imagen. No podemos emitir las imágenes por derechos, así que hemos capturado una serie de fotogramas y a partir de ahí pues entendemos o intentamos entender qué ocurrió en ese banquillo. Bueno, pues se jugaba la segunda parte, Latasa acababa de ser sustituido y ahí estaba charlando con Luis Pérez, con Jomer por el medio. Latasa se quejaba: esto es una mierda, no ves que así no hacemos nada, que no es imposible, que no ganamos, esto es una mierda. Luis Pérez le decía: déjame ya, cállate. Y luego hay un momento determinado, con Jomer siempre en el medio tratando de mediar o de apaciguar las cosas, en las que Latasa le dice: tú cállate, Luis, anda, que estás para hablar, máquina. Pero justo después no sabemos qué le dice, se tapa la boca y ahí es cuando le dice algo que hace saltar a Luis Pérez y al propio Jomer, porque él se da cuenta que está en el medio, que ha dicho algo grave, y ahí fíjense como aquí ya le intenta parar y le intenta callar justo en el momento en el que Luis Pérez le lanza un golpe, no llega a contactar con Latasa, le lanza uno o dos golpes, Jomer por el medio y a partir de aquí pues lo sujeta y lo vuelve a llevar a su sitio. No llegó a agredirle, no llegó a darle porque estaba Jomer por el medio. Luego ya llegó Manuel Rodríguez, el delegado, llegó el segundo entrenador y entre todos le convencieron: vete un par de minutos al vestuario, remójate, tranquilízate y vuelve cuando estés más sereno. Y eso es lo que hizo Luis Pérez, se marchó y volvió cuando la cosa se había serenado. En fin, esto es lo que ocurría. Esto es lo que se vio en televisión prácticamente en directo, porque a los 10 segundos la televisión lo emitió y ya todo el mundo empezó a hablar de ello en redes sociales.
el vídeo se hizo viral, el Real Valladolid, Latasa y Luis Pérez eran tendencia mundial, o al menos en España, en cuanto al mundo de las redes sociales se refiere. Y bueno, pues a partir de ahí había que preguntar en la sala de prensa al entrenador Álvaro Rubio y al jugador que salió, Iván Sánchez. No te puedo dar detalle porque tampoco sé muy bien lo que ha pasado. Bueno, son situaciones que es difícil llevarlas, ¿no? No tengo toda la información para poder hablar de lo que ha pasado. Lo que sí te digo es que ahora me enteraré e intentaremos solucionarlo de puertas hacia adentro, que creo que es como tenemos que solucionarlo. No es la mejor imagen que podemos dar. Son situaciones muy complicadas, que hay mucha tensión entre los jugadores. Son dos jugadores que son amigos, o sea, no sé lo que habrá pasado, pero muchas veces igual lo pagas con el que más cerca lo tienes. Él ha salido del banquillo hacia el vestuario después de lo sucedido y me gustaría saber si ha sido orden tuya o ha sido por propia iniciativa del jugador. Ya te digo que todavía no me he enterado bien de lo que ha pasado y no sabía que había salido. La verdad que estaba pendiente del juego. Me han preguntado justo cuando ha acabado el partido y no había visto nada porque había sido en el cambio de lata antes. Y bueno, ahora cuando hemos llegado obviamente lo hemos visto, tal. Creo que al final obviamente esa imagen no podemos darla porque creo que ya bastante tenemos con lo que ha pasado en el campo hoy. Entonces, bueno, ellos lo han hablado dentro, saben que con la situación que tenemos, que ya tenemos bastante, esa imagen no se puede dar. Lo han zanjado, lo han hablado y sobre todo nosotros le hemos insistido también que hay una situación muy difícil en el campo como para que fuera también estemos así, pero ya te digo, lo han hablado, lo han zanjado, se han disculpado y nosotros le hemos dicho que eso no se puede permitir fuera del campo. El club no ofreció ningún tipo de declaración, pero sí, después de las ruedas de prensa, un rato después, publicó un comunicado en el que pues pedía perdón por la imagen que se había visto, condenando el incidente acontecido en el banquillo entre los dos jugadores en el transcurso del partido, pidiendo disculpas y asegurando que los dos jugadores se iban a tener que someter al Reglamento General de Régimen Disciplinario, obviamente cada uno en su medida, uno como provocador, otro como agresor, porque imagino que son acciones diferentes, uno provoca, otro responde, pero son evidentemente respuestas distintas. Y a partir de ahí, pues silencio en el club, hasta el punto de que se ha estado jugando con el entrenamiento de hoy para ver dónde se entrenaba, dónde no se entrenaba, a qué hora. Primero iba a ser a las 12, luego no, luego a las 11, a puerta cerrada, pero el club ha decidido que había que esconderse, que hoy no había que hacer ni siquiera el tránsito entre el estadio o los vestuarios y los anexos para entrenar, aunque fuera a puerta cerrada, y han decidido, para evitar incluso esa imagen, entrenar dentro del estadio. Es decir, no se ha visto a ningún jugador, no se ha visto a nadie, nadie ha dado la cara, nadie ha salido. Nosotros sí que hemos estado allí, ha estado nuestro compañero Pablo Marcos, que nos cuenta cómo ha ido esa mañana. En la mañana de hoy lunes el Real Valladolid ha vuelto a los entrenamientos a puerta cerrada, aunque no ha sido aquí en los anexos, sino dentro del propio estadio, donde los de Álvaro Rubio han empezado a preparar el partido contra el Atlético de Madrid. Juanmi Latasa y Luis Pérez han vuelto a ser protagonistas, aunque para disculparse por lo sucedido en el banquillo ayer durante el partido contra el Getafe. Ambos han lanzado en sus redes sociales un comunicado conjunto en el que expresan que no hay situación que justifique ese comportamiento. Bueno, pues vamos a ver ese comunicado. Vamos a ver el comunicado conjunto firmado por Latasa y Luis Pérez, que evidentemente no han redactado ellos, pero que, en el que dicen que no hay excusa, que no hay ningún resultado deportivo ni frustración alguna provocada por el mismo que justifique la pérdida de respeto, dar esta mala imagen, y que a través de este comunicado piden disculpas al club, a los compañeros, a la afición, y que acatan y aceptan las medidas disciplinarias que el club considere pertinentes. Bueno, esto es lo que ocurrió. Cada uno tendrá su opinión, lógicamente es una imagen que no debe darse, que es injustificable y que evidentemente el club tendrá que tratar de forma interna, como va a hacer, para sancionar a los dos jugadores. Cada uno tendrá su sanción en función del error que se considere que han cometido. No sé si ellos mismos van a presentar algún tipo de alegación o no. En cualquier caso, todo va a quedar dentro.
pero sí que es significativo. En algún caso, es verdad que la relación amor-odio de Luis Pérez con la afición pues ya viene de largo. No es la primera vez que Luis Pérez se equivoca, no es la primera vez que mete la pata, no es la primera vez que tiene que pedir perdón. Y está viviendo una situación complicada porque, bueno, pues de inicialmente haberse llevado bien con la afición y haber tenido buen rollo incluso a través de redes sociales con ellos, todo se torció a través de, bueno, pues alguna broma malentendida en redes sociales, y a partir de ahí se empezó a hacer una campaña en su contra que él no ha sabido gestionar, en la que él se ha equivocado muchas veces y en la que ha cometido numerosos errores, incluso contestando algunas provocaciones, algunos comentarios desde la grada con gestos que no debieron producirse en ningún caso. Hoy el representante del jugador, a través de sus redes sociales, ha publicado también un comunicado en el que, bueno, es más que un comunicado, es una nota de apoyo, pero ojo porque hay datos significativos que explican la parte humana de lo que está pasando Luis Pérez, y aquí cada uno podrá entender lo que quiera, yo lo explico y luego cada uno que saque sus conclusiones. Te conozco hace muchos años, tengo la fortuna de trabajar contigo y de poder decir que eres mi amigo con todas las letras. Llevas 155 partidos en el Real Valladolid en 5 temporadas, eres un grandísimo profesional, nadie te puede reprochar nunca ni tus ganas ni tu trabajo en toda tu vida profesional y sin duda eres aún mejor persona y amigo. ¿Alguien sabe de tu ansiedad? ¿Alguien sabe lo que se sufre y lo que tú sufres? ¿Alguien sabe todas tus tristezas? ¿Alguien sabe la verdad? Opinar e insultar y faltar al respeto en esta sociedad actual es muy fácil. Ahora matamos a la gente si se equivoca. Ahora no vale la trayectoria de una persona. Siempre has sido profesional y tengo claro cómo eres. Querido Luis Pérez Maqueda, yo siempre iré contigo al fin del mundo. Sé que lo estás sufriendo y nadie se merece situaciones así. Siempre en mi equipo. Insisto, es el agente del jugador el que publica esto hoy en redes sociales. Digo esto porque ahí se deslizan una serie de cuestiones que debiéramos tener en cuenta. Sin querer disculpar al jugador, que lo he dicho, lo repito y lo diré 1000 veces, se ha equivocado numerosas veces, no sabiendo gestionar la presión y el divorcio que tuvo en determinado momento con la afición, partiendo de redes sociales y después con algunas de sus declaraciones. Se ha equivocado y mucho, pero también es verdad que el hostigamiento al que se le está sometiendo, la presión a la que se le está sometiendo, no todo el mundo la puede soportar. Y da la impresión de que en el caso de Luis Pérez está al límite. Tengamos esto en cuenta. El futbolista por un lado, la persona por otro. Y aquí lo dejo, que a mí no me corresponde decir más, cada cual que piense o que actúe en consecuencia. Vamos a dar paso enseguida a Onésimo. Cristalería Pepe Glass, todo en vidrio para la decoración de su hogar y comercio. Cristalería Pepe Glass, mamparas de ducha y baño, instalaciones comerciales, decoración en vinilo, barandillas de escalera en vidrio de seguridad, cerramientos de terrazas, espejos de baño, presupuesto sin compromiso. Contacto en el 610 27 64 31 o en el email hcmj111@gmail.com. Los mejores momentos en Cafetería Thais. Ven a disfrutar de una cañita y degusta nuestra amplia variedad de tapas y raciones, porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Relájate en nuestro amplio salón o nuestra gran terraza. Cafetería Thais, 25 años a su servicio. ¿Qué tal, Onésimo? Buenas noches. No sé si de lo deportivo podremos hablar algo, porque que te metan un gol ya en el minuto 52 en un muy mal ejercicio defensivo, además del error individual del portero, pero hay que reconocer que hay un jugador que en la línea de fondo, casi dentro del área pequeña, peina la pelota hacia atrás de cabeza solo, sin que nadie le estorbe. Es decir, la defensa fue lamentable y la actuación del portero pues ya en 2 goles claramente, manifiestamente mejorable, ¿no? Pero todo esto del banquillo ha opacado la parte deportiva, de la que no se ha hablado, para decir que fue de nuevo un muy mal partido desde el inicio del Real Valladolid. Sí, bueno, lo deportivo es que no hay... Y es lo peor, porque es nuestro futuro y es lo que tenemos que seguir trabajando. No hay ningún brote verde, todo fue malo, el equipo ni con balón ni sin balón estuvo
francamente mal, defensivamente sin conceptos, basculando mucho, cerrando tarde y mal, los dos centrales casi siempre fueran de posiciones normales para defender portería. Ferreira tampoco estuvo muy acertado. Todos son malas noticias. Mario equivoca sus ganas, que son muy importantes con hacer cosas que al final las traen al equipo. Todo es malo en lo deportivo. El 11 parecía a priori ofensivo, bueno, pero ante un Getafe que sabe jugar este tipo de partidos, tantas ventajas y tantos errores defensivos groseros en algún caso, obviamente hace lo que pasó y que se quedó hasta corto, porque el Getafe tampoco dio la sensación de que la segunda parte se conformó con lo que estaba pasando, ¿no? En lo deportivo hay poco que decir, y poco que decir ya no para ahora, sino para lo que venimos defendiendo desde aquí, que es el medio plazo, lo que nos va a pasar a lo siguiente, y no vemos tampoco gente que te dé la sensación de que en el siguiente proyecto vaya a ser importante, y hay que empezar a trabajar profunda y seriamente en eso, que a mí ahora particularmente, ahora hablamos del otro, que también es importante, pero me preocupa mucho más lo siguiente. Claro. No, es que esto, que evidentemente es un hecho grave, que además se ve en directo en televisión y eso multiplica, por tanto, la repercusión, ha opacado el hecho de que el partido ha sido lamentable y que muchos se van a ir de rositas en este partido porque todo el mundo se ha quedado mirando en el banquillo a Luis Pérez y a Latasa, y lo demás parece como que no ha existido, cuando ha sido un partido desde el punto de vista deportivo, táctico, de entrega, de predisposición, para olvidar, o sea, lamentable. No, es que precisamente lo que pasa entre Luis y Latasa, el detonante es lo que pasa en el campo antes. Es que es tan importante para lo que yo estoy diciendo como para el día a día. A ver, la gente se olvida de que esto se sufre mucho, por mucho que luego habrá lo que tú dices. Yo creo que has estado muy bien en tu exposición, estoy totalmente de acuerdo con ella, y no se puede pasar del tema deportivo al tema personal y al tema de ahora lo de las redes sociales, que bueno, cada uno las utiliza como quiera, pero hay temas que son un poco sangrantes, pero lo que no puede ser es la vejación, el insulto en el día a día, pasar esas líneas en cualquier aspecto de la vida es un problema. Y cuando pasan estas cosas suele ocurrir. Es verdad que también los profesionales, Luis en este caso, como tú has dicho, ha tenido sus episodios y te equivocas en contestar, pero hay veces que bueno, somos humanos. Y yo te digo una cosa, yo lo relativizo un poco, es verdad que la imagen no se puede dar en el banquillo, pero no menos cierto que los que hemos vivido estas situaciones sabemos que de puerta hacia adentro hay veces que decir las cosas, hay que hablarte. Nos jugamos lo que nos jugamos, en nuestro trabajo, y hay que protegerlo como en cualquier profesión, y yo estas cosas, episodios quizás no tan fuertes porque es una reacción en el momento, y obviamente que ahora da la vuelta a todo porque es pública y notoria, que ahí es donde cometen más el error, pero suele pasar, y suele pasar con los más allegados, eso es verdad, con los que tienen más confianza, porque en estas situaciones son con los que más hablas y con los que más te comunicas, y al final suele pasar y se suele solucionar. Pero bueno, yo creo que los chicos han estado bien, ya han hecho el comunicado o no, en aceptar y en acatar todo lo que el club diga. El club en su momento también en proteger la imagen de este escudo y de esta. Bueno, yo creo que ahora ya todo está bien, pero incluso fíjate que yo te diría que dentro de que esto es desagradable, pero casi prefiero que estén dañados en este sentido, porque estamos dañados todos, porque a todos nos duele. Yo estaba viendo el partido y te duele, al que eres del Valladolid, de verdad, porque si es de un solo equipo, pues te duele esta situación, ver que el equipo no compite, ver que el equipo no está, ver que la gente sufre, ver a la afición con las manos en la cabeza, porque también hablamos de todo lo que pasa. Normalmente son minorías, a mí me ha pasado no solo en el Valladolid, en más equipos, cuando las cosas no van bien, pues hay gente que no se sabe comportar, y eso no es una afición, eso no es la muestra de la afición, y mucho menos la del Valladolid, que no tiene para nada estos perfiles. Pero sí es cierto que esa minoría hay veces que puede la mayoría,
se dan casos pues desagradables que hay que saber llevar, que hay que saber convivir con ellos, porque es parte de nuestra profesión, pero también hay unas líneas que no se deben pasar. Está claro. Muy bien, Onésimo, pues nada, muchas gracias. Hablamos el viernes en la previa del partido, que en este caso va a ser una previa muy larga porque el Real Valladolid no vuelve a jugar hasta el lunes por la noche en el Metropolitano. En fin. Muy bien, que vaya muy bien. Que vaya bien, gracias. Buenas noches, chao, chao. Vamos a cerrar el primer equipo de momento, solo de momento, luego volvemos a retomar en la tertulia y vamos a ver rápidamente imágenes de la derrota del Real Valladolid Promesas en casa frente al colista Laredo. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Bueno, pues en tercera división, en el grupo octavo de la tercera federación, derrota para el Laguna, victorias importantes para el Atlético Tordesillas y también para el Mojados. Enhorabuena para ellos. Y ahora sí, como decía, vamos con el Real Valladolid Promesas. Bueno, pues llegaba el Laredo, el conjunto cántabro, como colista, intentando agarrarse a un hilo de vida que no le sirvió, porque a pesar de que ganó aquí en los anexos, en un partido en el que, bueno, no se puede decir que fuera injusto, porque vino a hacer su partido de intentar aprovechar los errores del rival, los encontró, tuvo pegada para marcar, y eso le sirvió para llevarse los 3 puntos. Arco, por cierto, tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado por un golpe en la parte posterior de la rodilla, esperemos que no sea nada. Y bueno, pues a pesar de la victoria, el equipo cántabro ha descendido de categoría. Tan mal llegaba aquí, pero aprovechó, por ejemplo, este error en la entrega de verde para su compañero Raúl Chasco. Basilaki se presentó solo delante de Fer Pérez y consigue batir justo antes del descanso. Ya ven que el cronómetro marca el minuto 45. A punto de llegar al descanso se produce esta acción en la que el Laredo se colocaría por delante. Así llegamos al intermedio y en la segunda parte, en el minuto 69, este error de nuevo pues deja a Arruabarrena completamente solo contra el mundo, pero consigue así batir a Fer Pérez de nuevo. Ya ven de qué forma consigue el 0-2 el Laredo para bueno, pues, ampliar la ventaja y complicar un poco más el encuentro al equipo blanquivioleta. A pesar de todo, el Real Valladolid Promesas estuvo mucho mejor en la segunda mitad que en la primera, tuvo muchas más ocasiones y aquí llegó el gol. Este tanto después de un rechace con fortuna. Anteriormente le había sido anulado un gol por fuera de juego de Jorge Delgado, que es el que anota el tanto, y lo tienen a Jorge Delgado para poner el 1-2, y aunque asedió todo lo que pudo al equipo cántabro, bueno, pues ellos estiraron el tiempo fingiendo golpes, lesiones, ya no se jugó más y se acabó. En Tecnicalor llevamos más de 60 años suministrando y asesorando en instalaciones de aire acondicionado, piscinas, riego, mantenimiento de jardines y calefacción. Primeras marcas al mejor precio para tu jardín y piscina. Tecnicalor, en Avenida del Norte de Castilla 13, Polígono de Argales. Esta noche para la tertulia hemos invitado a 2 compañeros y a una compañera que está en camino de serlo. Miguel Ruiz, Diego Rivera, compañeros, buenas noches, y Andrea, que está ahí acabando para
llegar a serlo, pero todos periodistas y aficionados o socios del Real Valladolid. Bueno, hemos elegido un día, ¿verdad?, hoy como para decir de qué hablamos, ¿no? Qué aburrida va a ser esta tertulia, ¿no? ¿Queréis empezar por lo deportivo, los primeros 50 segundos de partido, o vamos directamente a lo del banquillo? Porque es que, no sé, de verdad. Es igual de negativo todo, ¿eh? Da igual por donde queramos empezar, que la resolución prácticamente es la misma. Lamentable y muy difícil de levantar y de sacar algo positivo. Y lo que decíamos ahora, justo antes de empezar en lo que estábamos en publicidad, que todo esto no es un accidente, no es una seta que sale en medio del campo, es consecuencia de todo lo anterior, una mala planificación, un mal mercado, peor mercado de invierno, en fin, todo esto es consecuencia del abandono de Ronaldo. Yo creo que es eso, que al final era una muerte anunciada ya desde hace muchísimo tiempo, muchísimos meses. Al final, bueno, pues no nos tiene que sorprender. Cuando haces las cosas mal, en cualquier ámbito de la vida, el fútbol es uno de ellos, pues estás abocado a que la cosa acabe como va a acabar esto, con el Real Valladolid camino de ser el peor de su historia en primera división. Ya estamos hablando de 97 años como club, y bueno, pues en primera alguno menos, evidentemente, pero van camino de conseguir esto. A mí, no sé, sinceramente, yo si estuviera dentro de ese vestuario me dolería el hecho de que se me recordara como el peor de la historia en algo. Pues esta gente, principalmente grupo de jugadores, el cuerpo técnico, bueno, pues creo que tiene responsabilidad. No voy a eludir que creo que Álvaro Rubio también, pues bueno, tiene su parte, no ha sabido tampoco encauzar esto, pero evidentemente es el que menos culpa tiene. Pero cuando al final lo futbolístico no se llega, y evidentemente lo futbolístico no se llega, hay que apelar a algo más muchas veces. No siempre, pero hay días que te puede dar resultado. Y este Real Valladolid, ni por una cosa, ni por lo futbolístico, ni por la otra, está consiguiendo nada. Y bueno, pues yo tengo muchas dudas, y lo dije, recuerdo antes del partido de Las Palmas la última vez, creo que no va a ganar ningún partido de aquí al final de temporada, y es duro decirlo, y camino va de conseguir es una vuelta entera sin ganar un partido. Nada es casualidad, es lo que decíais. A mí siempre se me ha dicho de pequeña que no soluciones un error con otro error, y eso es lo que ha estado haciendo el Real Valladolid en reiteradas ocasiones desde el inicio, durante la temporada, y creo que va a ser así al final. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, no se va a ganar ningún partido de aquí al final de temporada. Y sí que es verdad que si deportivamente no se llega, por juego, por calidad, por intensidad, hablábamos, trabajo, un poco de carácter que hemos visto que ha estado ausente en la mayoría de los jugadores, en lo social, un poco más ver a Ronaldo, ver algo más de la directiva, ver algo para que ampare a todos los aficionados que hemos estado abandonados durante toda la temporada, no solo en estos momentos. No, es que yo poco más que añadir, salvo el hecho de que obviamente todo es consecuencia de esa mala planificación de la que habláis. La sensación que tengo es que incluso ese episodio lamentable entre Luis Pérez y La Tasa no deja de ser consecuencia también de una serie de catastróficas desdichas que estamos viendo, que tienen una terrible resolución en un espectáculo que yo creo que nos ha puesto en las pantallas de todo el mundo, ¿no? y de toda la prensa y de todos los canales de televisión y que me gustaría que fuera por otros motivos, porque yo creo que ver a nuestro club en estas condiciones, con estos argumentos, siquiera futbolísticos, podría ser mejor incluso que nos hubiéramos sentado a esta mesa precisamente con un argumentario a nivel futbolístico, sería algo que celebrar, incluso cuando vamos a hablar de nuestro equipo, como lo llevamos haciendo ya unos meses. Pero creo que hablar de nuestro equipo por este suceso, pues creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos, especialmente yo creo a los que dirigen este club, que llevan bastante tiempo sin hacerlo, en todos los respetos. Yo, ¿sabes lo que pasa? Mira, lo hablaba ahora con Onésimo en la parte deportiva, que esta lamentable imagen que se vio prácticamente en directo, porque a los 10 segundos de ocurrir ya se estaba viendo en la tele y 10 segundos después estaba en redes sociales corriendo como la pólvora, esta lamentable imagen opaca el lamentable partido que hace ayer el Real Valladolid y tapa a muchos futbolistas que ayer hicieron un partido vergonzoso. Totalmente. Vergonzoso. Sí, sí. Y esto tapa a un director deportivo, Domingo Catoira, que es el que los ha fichado, a estos y a los que estaban en el campo, y a una directiva que no está porque el CEO huyó y el presidente no viene. Todo esto, sí, la gente dirá, ¿qué pasa en Valladolid? Pero al final, esto, hoy los palos le están cayendo a Luis Pérez y a La Tasa, y el resto, pues es como que no ha pasado nada. Sí, pero ¿sabes? Disculpa, Diego, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo que la gente está harta, lo hablaba con Miguel antes, es que la gente está harta ya de ver jugar al Valladolid en estas condiciones. Jugar, si se le puede llamar de alguna manera, saltar al campo.
O sea, yo creo que es que al final esto ya es lo que denota toda la situación, la Tasa y Luis Pérez. ¿Pasa esto porque se lleven mal? No, tendrán sus roces, no los tendrán, pero yo creo que es por el cansancio, por la imagen, porque al final yo creo que es muy complicado para un jugador perder 0-4 contra un Getafe, pero encima perdiendo como estás perdiendo. Entonces yo creo que esto es la gota que ha colmado el vaso. La gente ya, ¿de qué va a hablar? De que están haciendo un mal partido, de que no salen a jugar, de que no dan nadie la cara. Al final hablan de lo fácil que es esto y que es la imagen tan lamentable que está dando el Valladolid día tras día. Yo creo que es por eso. Yo me voy a quedar con eso último, más que la imagen, que también, de la Tasa de Luis Pérez. Creo que esto trasciende y al final lo que llega más allá de Valladolid es la imagen del Real Valladolid. Claro. Yo creo que la gente no se queda tanto con si se llama Pepito, Juanito, si es Luis Pérez o la Tasa. No, la cosa es el Real Valladolid, mirad el lío que tiene montado, mirad que se están pegando en el banquillo, porque esta es la que hemos visto. Porque ya salieron informaciones hace un par de meses en el partido en Villarreal de que había pasado una cosa similar. Efectivamente. Con un protagonista también que repite, que es reincidente como es Luis Pérez, con Amalá en este caso. Bueno, pues oye, también se habló de eso. Y que se volvió a tapar. Claro, porque Álvaro Rubio eso es. dice que en las declaraciones dice que bueno, que son los típicos roces, que estamos vivos, que si no hubiera estos roces. Álvaro, igual hay que mirar un poquito, y lo digo desde el respeto, el por qué tus jugadores están en estas situaciones y el por qué está tan quemada la gente, no solo los aficionados, sino desde dentro de tu propio equipo. Eso es. Yo la verdad es que, como se suele decir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esto se ha repetido en numerosas ocasiones, no solo en las que han trascendido. Yo creo que hay muchas situaciones de este tipo que no nos hemos enterado y no nos vamos a enterar. Hubo una que publicó Nacho Bailador en el diario AS, lo publicó, que había habido más que tortas en el vestuario de Villarreal, porque Amalá hizo algún comentario al final del partido y que Luis Pérez y Javi Sánchez llegaron a las manos. El club lo negó. Allí no había testigos, pero claro, esta vez no puede negar nada. El tema es ese, yo creo que esto se ha dado en muchas situaciones. Otra cosa es que no nos llegue, otra cosa es que no nos enteremos, otra cosa es que a nadie le digan que esto ha pasado. También tengo la sensación, y es verdad, puede ser que la gente tenga menos ganas de ponerse al Real Valladolid o de hablar del Real Valladolid en los días después de una derrota como esta, pero 18.000 personas en el campo. Y yo creo que esto es algo... Mira, yo ayer, entre la noche de ayer, la mañana de hoy, he recibido muchos WhatsApp de compañeros de toda España diciéndome el Valladolid llegando a las manos, esto que ha pasado, qué es esto, quiénes son estos dos, bueno, cosas de todo tipo, ¿no? Sí. Y realmente da reparo, ¿no? Y da reparo aún más cuando ayer en sala de prensa, y esto lo tengo que decir porque me parece que es algo que yo creo que tampoco representa bien a nuestro equipo de fútbol y sobre todo a lo que tiene que ser una labor de comunicación y representación por parte de Álvaro Rubio. Hablando precisamente del entrenador, creo que Álvaro Rubio ayer echó balones fuera en una situación en la que no se pueden echar balones fuera. Sí. Y cogió precisamente el guante Iván Sánchez, que quizá es el que menos tendría que haber sido representante de la plantilla en este sentido. Es el que le toca salir a rueda de prensa, estamos todos de acuerdo y me parece completamente loable que él salga y diga lo que crea que tiene que decir. Pero el que tendría que haber estado ahí y haber dado esa misma respuesta, si quieres puedes dar esa misma, no hace falta que cambies una coma, pero tendría que haber sido Álvaro Rubio. Álvaro Rubio echó balones fuera con cada una de las preguntas que se refirieron al tema entre Luis Pérez y la Tasa. Sí. Y yo entiendo que pudiera estar quemado, que fuera una indicación, pero creo que es una fórmula que no contenta a nadie y que además Iván Sánchez luego, pues para mí, le deja muy mal y creo que da una muy mala imagen en global del club. Y sobre todo Álvaro Rubio, yo creo que al hilo de esto que decías de Iván Sánchez sale también, porque como se hacen ahora las cosas, de que atiende a televisión nada más acabar y después sale a sala de prensa. Lógicamente, una vez que atiende a la televisión al acabar el partido, no sabe de qué le hablan, dice, pues yo no he visto nada, no... Pero luego se preocupa, antes de salir a sala de prensa, de ver qué ha pasado. Evidentemente me van a preguntar, pues voy a ver qué ha pasado. Y de hablar con los compañeros. Y Álvaro Rubio es igual, Álvaro Rubio sale a la televisión igual. Y lo comenta porque le pregunta Casquero, y Casquero le pregunta... Sí, pero dice, no, bueno, no sé muy bien, no, sí, tal, vale, no. bien, pero... No puedes hacer eso. Se lava las manos claro, totalmente. Eso no lo puedes hacer. Álvaro Rubio se equivoca en el discurso. No puedo decir que no lo sabía porque lo sabía. Y porque además, yo creo que aquí todos conocemos a Mario Miguel, el jefe de prensa del club, que es un tipo en esto muy profesional y que antes de salir a la rueda de prensa tiene aleccionado a quien sea, al entrenador, al presidente, bueno, al presidente no, porque no se deja aleccionar, pero a jugadores, a quien haga falta, te van a preguntar por esto. Ha pasado esto, te van a preguntar por tal. Si te preguntan por esto, di que esto no es cosa tuya, que es una cosa del club. Cada vez, porque lo veo, quiero decir, lo vemos todos, antes de salir a la rueda de prensa, Mario Miguel le explica a los jugadores o a los entrenadores por dónde van a ir las preguntas conflictivas. Las que tengan que ver con el partido, obviamente, no entra.
pero él trata de proteger siempre, digamos, la línea editorial de las imagen del club, manifestaciones del es club. completamente lógico. Y ayer Álvaro Rubio sabe perfectamente, lo que pasa es que se equivoca. Yo creo que le quiere quitarle importancia a una cosa que no tiene. y al quitarle importancia queda mal él. Es que el mismo argumentario que utiliza Iván Sánchez, si hubiera sido el que utilizó Álvaro Rubio, hoy probablemente no estaríamos hablando en estos términos y lo hubiéramos naturalizado mucho mejor. Pero que es que ya ha La pasado, respuesta o sea, es que con el anterior conflicto también pasó, le volvieron a preguntar y dijo que no sabía, o dijo, sí, bueno, algo he oído, pero que es porque estamos vivos, los conflictos tienen que existir, es que además me acuerdo perfectamente de las frases textuales, es que estamos vivos porque si no existieran los conflictos no seríamos un equipo de fútbol. Depende de qué conflictos, hay conflictos sanos y conflictos que no son sanos. O sea, es así, depende cómo sean los conflictos. Álvaro Rubio se le está poniendo cara de pacheta. Hay muchos entrenadores... Le falta carácter. Que no Sí, que le falte carácter, que después de que una vez que han sido jugadores, dentro del vestuario no han dejado su faceta de jugador y no acaban de ser entrenadores. Y esa faceta le ha pesado mucho a Pacheta, aquí le pesó mucho y a Álvaro Rubio le está pasando igual. Álvaro Rubio las ha vivido de todos los colores. Mira, hoy a lo mejor podríamos haber invitado a Alberto Marcos, que viniera hoy, o a Borja Fernández. En la temporada del descenso que empezamos con Mendilibar, la de Roberto Olave, como director deportivo, montó un circo dentro del vestuario, o sea, trajo buenos jugadores, técnicamente buenos futbolistas, egoístas individualmente a más no poder, con un ego disparado. Es decir, hablo de Pelé, hablo de Medunjanin, hablo de otros que parecían más curillas, pero eran igual de hijos de tal. O sea, había un vestuario ese año. Aquí ese año lo contamos todo, desde la pretemporada, creo que ese año, ya no sé si, ahora no recuerdo si fue en Inglaterra o en Austria. Bueno, desde la pretemporada, cuando acababan los entrenamientos, los propios jugadores ayudaban a recoger, porque allí no tienen la infraestructura de operarios, etcétera, ayudaban a recoger las porterías, el material, etcétera. Menos Pelé, que se quedaba sentado del margen y tumbado. Y un día Mendilibar le dijo, oye, tienes que ayudar como los demás. Y dijo, no, mister, yo he venido aquí a ser la figura del equipo y yo no vengo a recoger nada. A la vuelta de esa pretemporada, Mendilibar ya le dijo a Olave, este tío va a ser conflictivo, no lo quiero en el equipo. Pasaron las fechas, el equipo no ganaba, ocurría lo que ocurría, el Pelé salía un día sí, otro también, venía de Salamanca todos los días de madrugada directo al entrenamiento. Las condiciones no las voy a decir porque no me quiero meter en un lío, pero bueno, lo primero que hacía era hacer saltar el radar de la autovía nada más salir de Salamanca, con el Porsche que tenía saltaba todos los días. Y un día no entrenaba porque tenía un flemón, otro día tenía un no sé qué. O sea, fue una temporada... Medunjanin, que era buenísimo, pero solo jugaba para él, no corría, solo quería el balón para meter el golazo de la jornada y ya está. Y Mendilibar no le ponía de titular, lo sacaba pues cuando... Bueno, pues un día, después de un partido, Medunjanin pone contra la pared a Mendilibar en el vestuario exigiéndole jugar de titular. Y ese día, por eso digo lo de Borja y lo de Marcos, ese día, si no es por el resto de jugadores, Borja y Marcos levantaron en el aire a Medunjanin y si no lo separan el resto de compañeros, había dormido caliente, porque le dijeron que al entrenador no se le tocaba. Esto pasó aquel año. Quiero decir que es que de estas ha habido muchas y os acordáis seguro, todos tenéis en la imagen, en la retina la imagen de Medunjanin en el medio del campo, sí, cuando la gente le increpaba como diciendo, venga, que no soy... O sea, metiéndose con todo el público, con la mirada de Marcos como capitán diciendo, chico, estás descerebrado. O sea, eso lo hemos vivido aquí. O sea, esta es una más. No es que sea más, menos grave. Quizá hay mucha gente joven que está diciendo, esto es lo peor que le ha pasado al club en la vida. No, lo que pasa es que a lo mejor hay algunos que no se acuerdan de determinadas cosas. En el momento actual es grave, claro, y duele, y perjudica la imagen del club. Pero ¿de quién es culpa, Manolo? ¿De quién es culpa? No, pues es que el problema ya no es la culpa, porque hay dos actores. Hay dos actores en la película, pero... Y no quiero yo monopolizar la tertulia. No es entre la casa pero quiero decir, hay dos actores que, digamos, están interpretando a la desesperada un guión que no les corresponde. Porque hay otros que son los actores principales que no se les ve. Y el director de la película tampoco está. Entonces, al final nos fijamos en los actores de reparto. Y que son estos a los que hemos visto, insisto, que es que aquí la cuestión está en que obviamente Luis Pérez y La Tasa son ahora los que tenemos en plano principal, como tú bien dices,
Realmente esto habrá pasado en infinidad de ocasiones, es que estoy convencido de que esto ha pasado en infinidad de ocasiones. El tema es que yo vuelvo a lo mismo, tendríamos que estar hablando de fútbol. Tendríamos que estar hablando de fútbol y no lo estamos haciendo. Y no lo permite precisamente la situación que vive el Real Valladolid. En esta deriva institucional que no nos deja ver siquiera la propia deriva deportiva de lo que es un club de fútbol, que a veces, incluso este año, esta temporada, se nos está olvidando de vez en cuando. Sí, yo creo que esto, sinceramente, el Real Valladolid lo tiene que atajar de una manera rotunda y contundente. Hoy mejor que mañana. Correcto. Sí. No puede esto quedarse en una cosa de puertas para adentro. No, tiene que haber una sanción ejemplar para que... Quiero decir, la temporada la tienes absolutamente perdida. Si alguien dice, pues que a lo mejor de esta manera destrozas el... Bah, ya esto está acabado. Quiero decir, en otro momento te lo puedes pensar, ahora no. Sanción ejemplar, dar imagen de club, de que no se puede jugar con determinadas cosas y a partir de ahí empezar a pensar en el año que viene, que tienes muchísimo trabajo por hacer, a planificar, que eres el único equipo de todo el fútbol profesional que va a estar el año que viene en fútbol profesional, que sabe a ciencia cierta su escenario del año que viene. Tú lo sabes con 2 meses de ventaja del resto. Que te sirva para algo, si no, es que va a ser otro año, que a mí es lo que me da miedo, por cierto, el año que viene, que puede ser realmente peligroso. Hombre, es que ya se tendría que estar buscando, y por citar precisamente un hombre que estábamos comentando antes, hay que buscar al siguiente Cristian Trusuche. Va a haber que buscar jugadores que jueguen aquí la próxima temporada en segunda división. Yo no sé qué se está haciendo. Yo cada vez que me das la oportunidad estoy aquí pidiendo precisamente que se active la planificación deportiva. Yo no sé lo que se está haciendo en el Real Valladolid, supongo que habrá gente trabajando. Pero cada vez que sale Catoira en televisión, cada vez que tiene un micrófono, dice que todavía está en el análisis. Bueno, el análisis. Antes de avanzar, perdonadme, porque te voy a recoger el guante, porque hoy nuestro compañero Pablo Marcos, que ha estado esta mañana de visita en los anexos, porque como no han salido, pues al final ha sido de visita. Pero bueno, le hemos pedido que grabe un par de informaciones. Una de ellas, además, la ha escrito también en blanquivioletas, respecto al proyecto que está barajando el Real Valladolid de cara a la próxima temporada con jugadores de la cantera que definitivamente van a formar parte de la primera plantilla. Luego veremos si esos jugadores se quedan en el equipo o si salen cedidos, pero van a estar formando parte de la primera plantilla. Nos lo cuenta Pablo Marcos. El Real Valladolid planifica su plantilla de cara a la próxima temporada y con un importante peso del ADN de los anexos, ya que al menos 7 jugadores habrían pasado por la cantera blanquivioleta. Estos serían Arnu, Chucky, Jorge Delgado, Maroto, Garri, Acebes y David Torres, a mayores de que Anuar, el capitán, pueda renovar. También habría otros 2 futbolistas del Promesas que podrían romper la puerta y llegar a esa primera plantilla, serían Xavi Moreno y Alani en función de su rendimiento. Pues esos son los nombres, esos jugadores, ahora mismo, si no hay cambio y continúan los que están, que todo puede pasar, en la próxima temporada van a formar parte del primer equipo. Insisto, no quiere decir esto que vaya a ser la plantilla del Real Valladolid en segunda división. Quiere decir que estos jugadores saltan desde el Promesas, progresan al primer equipo y a partir de ahí pues será el entrenador el que tenga que decidir si siguen, si no siguen, si salen o no salen, o van cedidos o dónde van cedidos. Es una base, pero efectivamente el equipo necesita tener jugadores de peso, jugadores de entidad que le conviertan en un claro candidato a volver a luchar por el ascenso. A mí sí que es verdad que esta información me preocupa, insisto, y reitero lo que acabas de decir, que no es la plantilla que va a tener confeccionada al completo el año que viene el Real Valladolid, pero que a estos jugadores no se nos olvide qué jugadores son. Son jugadores que están dando buen nivel en el Promesas o con sus respectivos equipos, con el primer equipo, Chucky, David Torres, cuando salen, la verdad que lo están defendiendo como pueden, de la mejor manera posible, dentro del nivel que tiene cada jugador, pero claro, al año que viene a ver el nivel del equipo, a ver los del Promesas, porque un día ganan, otro día no ganan, veremos a ver si Anuar realmente renueva o no renueva. Yo tengo dudas. Entonces, claro, yo también tengo dudas. Entonces, a ver qué pasa el año que viene, porque con este equipo faltan muchos nombres, como decís vosotros, muchos, para que el equipo sea de buena calidad. Yo creo que se le tiene que dar una estructura, obviamente, a todos estos jugadores. Creer que te va a levantar el equipo el Promesas es erróneo. También creo que es erróneo el pensar que las victorias o las derrotas de un equipo filial te van a dar garantías
de que un jugador vale o no vale. No, Yo los creo que minutos, eso me refiero a los minutos que están desempeñando. Da lo mismo. Yo creo que el proceso formativo no va por ahí, para nada. Y yo creo que al final... De hecho, hace poco, perdona que te Miguel, tuvimos el ejemplo que estuvo el filial a punto de subir a segunda división. O jugadores que prácticamente... Con el Barça B, por ejemplo. Jugadores que prácticamente no pisaron el filial, como Juma, que dan un rendimiento que evidentemente inesperado. hay que darles oportunidad, pero yo lo que digo que al final, si tienes una experiencia que te respalda detrás, todo es más fácil. Evidentemente hay casos excepcionales, como lo estáis diciendo. Pero bueno, luego hay un Florian Grilich que llega con un bagaje enorme, llega y no da rendimiento. Yo creo que, sobre todo por el cauce que está tomando el club, es importante, primero, despejar las dudas con respecto al futuro a corto y medio plazo de este equipo, que no es precisamente positivo. Yo creo que va a tener que tener un desarrollo y planificación más largo que un año, esa es mi sensación, que ese proceso obviamente tiene que tener como estructura básica un pilar de jugadores que sí que correspondan a la división en la que va a jugar el Real Valladolid, y luego obviamente ir probando este tipo de perfiles para ver qué garantías te dan a nivel competitivo. Pero hasta que no los pones, prácticamente no tienes una seguridad de cómo van a reaccionar al escenario competitivo que les toca. Quedan 8 partidos. Eso es lo importante. Yo empezaría pero no lo digo ahora, quiero decir, lo llevo diciendo hace 2 meses, cuando ya se vio que el equipo no daba. Yo ya empecé a pedir que los Jorge Delgado, Xavi Moreno y compañía, no digo todos de golpe en un partido, porque obviamente hay un límite para jugadores de filial, pero pues un día pones a Jorge Delgado, otro día pones a Xavi Moreno, otro día, bueno, Raúl Chasco no va a renovar, no va a seguir, pruebas a Coque, del que no se está hablando, y el futuro de Coque es incierto, y es un jugador que a mí me parece que podría ser interesante, pero de momento en la cantera parece que tienen dudas. No sé, pero yo daría el paso definitivo. No puedes hacerlo con Aceves porque está fuera, no puedes hacerlo con Garri porque está fuera, pero por lo menos con los que están aquí, a Maroto, por favor, pónganlo a jugar ya. O sea, eso está claro. Peor que Grealish o que Nikiser no lo va a hacer. Sobre todo porque no tienes un jugador de ese perfil. Yo lo hablo con Pablo muchas veces precisamente, ¿no? y con Jesús. Me parece que es primordial, es un futbolista que te da una zona de 3/4 que ahora mismo el Real Valladolid no tiene, que solo engancha precisamente con ese Chucky, que sabemos que de vez en cuando pues, da unos minutos de garantías, pero no estamos viendo a Maroto, y me parece que es una pieza que para el año que viene es fundamental. La pieza que no va a ser fundamental el año que viene va a ser Grealish, va a ser Comercén, Nick. Es que hay muchos cedidos que, por poner ejemplos, eso seguro que no te van a dar nada el año que viene porque no van a estar. Bueno, pues pruébalos que sí, o a jugadores ya no pensando en la cantera, sino pensando también en gente que va a tener ficha el año que viene. Yo qué sé, en teoría, pues Juan Milatasa, pues dale, ahora le estás empezando a dar ya. Sí. Pues trata de que la tasa vaya cogiendo importancia. Sí. Y mirar el año que viene como un comienzo, como un primer paso. Claro, porque realmente puede darse una circunstancia como la que vivimos precisamente el año pasado, que tengamos un ascenso inesperado, ¿no? Sorprendente. Yo no confío mucho en eso, pero la sensación que yo tengo es que se tiene que dar un primer paso en un proyecto mucho más firme de lo que hemos visto hasta ahora. Y desde luego, sí. Sí, y yo voy a decir, hablando de primer paso, para mí determinante saber quién va a ser el director deportivo. Eso es. Correcto. ¿Quién va a ser? Porque es que ahí empieza todo. Claro, yo tengo claro quién tiene que no ser, no quién ser. O sea, que Domingo Catoira no puede seguir bajo ningún concepto del año que viene en el Real Valladolid. Claro. Pero dilo, oye, a lo mejor desde la directiva, como se han empeñado en hacerlo todo desastrosamente mal, consideran que Domingo Catoira debe ser el director deportivo del año que viene. Perfecto, oye, es su responsabilidad, pero que lo digan, oigan, este es el director deportivo y ya está trabajando en la plantilla del año que viene. O como ha hecho el Leganés, por ejemplo, con Chema Indias hace 2 días. Sudores fríos. Que evidentemente no puede seguir bajo ningún concepto, pero bueno, pero que lo digan, que digan, no va a seguir o sí va a seguir. Y mira, lo que más rabia me da de lo que decíais de Álvaro Rubio, lo que más rabia me da es que este marrón se lo está comiendo Álvaro Rubio, que es el que menos culpa tiene, y Catoira no aparece desde el mercado navideño. O sea, desde que se cerró el mercado navideño y dio esa rueda de prensa, no ha vuelto a aparecer. Exacto. Es que la rueda de prensa de presentación del último en llegar... No lo han dado. Pero a lo mejor ha sido precisamente para tapar un poquito a Catoira y decirle, bueno, vamos a proteger porque cualquiera te suelta los leones ahora. Claro, entonces, de verdad, este señor no puede ser director deportivo del proyecto de la próxima temporada. Es que... Que lo digan ya, o sea, que lo digan ya, pero lo que no se puede permitir es tener un inicio como hemos tenido este año. Lo que decíais, tenemos ventaja respecto a los equipos del año que viene. Vamos a aprovecharla. No vamos a hacer aquí malabarismos ahora, porque al final esta temporada no se puede salvar, está todo ya... tirado a la basura, entonces al año que viene hay que tener un buen comienzo, hay que poner una estructura sólida, hay que conseguir jugadores importantes para empezar, desde luego, de manera positiva y de manera hacia arriba y no como este año.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, que no tenemos tiempo hoy para más. Tampoco vamos a estar dándole vueltas a lo mismo. Yo creo que ha quedado suficientemente claro. Lo que sí que antes de irnos vamos a regalar una camiseta capa oficial del Real Valladolid. En esta jornada no podíamos hacer el concurso habitual de elegir el jugador capa de la jornada entre los del Real Valladolid porque, en fin, hubiera sido perder el tiempo. Y se nos ocurrió que para que el concurso continuara vigente, pues de la manera más gráfica o más ingeniosa posible nos explicarais cómo estabais viendo la situación del Real Valladolid esta temporada y que al que más ingenio tuviera, pues le regalaríamos la camiseta. Hoy no es por sorteo puro como hacemos otras veces, que le damos aquí al botoncito y elegimos. Hoy, bueno, pues el que más nos ha divertido, nos ha parecido más curioso o más ingenioso o más trabajado, y en este caso es para Jaime J. Motero Valladolid. Es el que ha ganado con este cartel, no sé a quién se lo voy a poner, aquí a mis compañeros para que lo vean, sobre una película, El hundimiento. Han cambiado la cara, han colocado ahí a Ronaldo, en vez del hundimiento del régimen de Hitler, pues es el hundimiento del Real Valladolid. Nos pondremos en contacto contigo, Jaime, pero se lo ha currado, la verdad. Jaime J. Motero Valladolid, nos pondremos en contacto contigo. Gracias a todos los que habéis participado, que habéis sido muchos, y ha habido otros muchos que nos han gustado. Alguno también ha tirado por ahí por las películas, y ha habido alguno ahí más chulo que no sé si lo voy a encontrar ahora, pero es que la verdad es que habéis estado súper ingeniosos. Otros, bueno, pues habéis sido un poco más expresivos de alguna manera que no podemos reproducir en televisión. Lo entendemos, pero entended que no podemos reproducir en televisión. Y algunos, pues no sé, aquí el Titanic que se hunde, en fin, hay un montón de ellos. Estaba buscando otro también, en el frente, si novedad en el frente, ¿no? Pues también, este también bueno, está bien, ¿no? Este también está bien, pero bueno. Aquí lo vamos a dejar. Jaime, nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones para que puedas pasar a recoger la camiseta del Real Valladolid por la tienda oficial Capa. Gracias a todos por participar, de verdad, por vuestro ingenio y por vuestra compañía cada semana. Y a vosotros, pues gracias y hasta la próxima. Un placer, siempre. Cerramos aquí el fútbol. No se vayan, que tenemos que hablar de muchas cosas, y hoy además viene corriendo por el mundo cargadito. Hasta ahora. En Tecnicalor llevamos más de 60 años suministrando y asesorando en instalaciones de aire acondicionado, piscinas, riego, mantenimiento de jardines y calefacción. Primeras marcas al mejor precio para tu jardín y piscina. Tecnicalor, en Avenida del Norte de Castilla 13, Polígono de Argales. En esta última parte del programa, antes de ir corriendo por el mundo, vamos a charlar con una persona invitada que ya tenemos aquí, además de ver imágenes de baloncesto, balonmano y rugby, del resto de deportes del fin de semana, que como sabéis siempre tienen cabida aquí en la jornada. Pero hoy, lógicamente, tenemos que empezar presumiendo de tener con nosotros nada más y nada menos que a uno de los mejores 100 médicos según la lista del Forbes, una de las mejores 100 médicos del mundo, según la lista Forbes. Raquel Blasco, buenas noches. Muy buenas noches, enhorabuena. Juan. Qué emoción. ¿Cómo suena eso, no? Suena tremendo. Pero además por tremendo. Segundo año consecutivo. Segundo año consecutivo, y la segunda vez por Valladolid y la segunda vez por Medicina Interna. Esto parece, no sé, un concurso oposición. Estoy orgullosísima y súper encantada de la vida. Sí, porque esto, como dicen, lo difícil no es llegar, sino luego mantenerse, ¿no? Parece ser, y no hay dos sin tres. Y no hay dos sin tres. Vamos a ver. Bueno, hoy hemos invitado a Raquel para hablar de un par de temas, pero
o de un tema en concreto del que vamos a hablar ahora, pero antes quiero hacer un pequeño inciso porque ayer ha tenido lugar la media maratón de Madrid en la que han fallecido 2 corredores jóvenes, además, 20 y 34 años. Uno fallece ayer prácticamente en el momento, no se le pudo reanimar, a otro se le reanimó, pero esta mañana ha fallecido en el hospital. No vamos a entrar en valoraciones de estos 2 casos porque no conocemos ni las circunstancias ni el historial de cada uno de ellos, pero sí que nos sirve un poco como llamada de atención o para recordar una vez más algo que ya hemos hecho en este programa y con ella, aprovechando que ya está en el CRMD, en el Centro Regional de Medicina Deportiva, la importancia de hacernos un test al año, una prueba de esfuerzo mínimo para la gente que corre este tipo de carreras, para tener la seguridad o la tranquilidad de decir, bueno, está todo bien. En efecto. Entrenando luego correctamente, porque para una media maratón hay que entrenar en condiciones, y a partir de ahí pues ir con cierta tranquilidad, ¿no? Ni más ni menos, Manu. Es que además estamos haciendo las cosas como con una prisa excesiva. Por los comentarios que había, se ve a gente que está entrenando 21 kilómetros y pico como si fuera media legua. Es una distancia que se tiene que preparar en años y años de progresión. Y como tú dices, bien controlado, sabiendo cómo hacemos las cosas y haciéndonos un chequeo de vez en cuando. Pasar la ITV, lo pasamos en nuestros vehículos, nosotros con razón de más. Mira, la causa de muerte súbita del deportista viejo, y somos viejos para el sistema cardiovascular por encima de los 30 años, fíjate, qué locura, es siempre, indefectiblemente, un infarto de miocardio, que se puede prevenir solamente con un chequeo y un electrocardiograma. Desde donde empiezas a obtener datos, se puede prevenir. Y en el deportista joven es indefectiblemente también una miocardiopatía hipertrófica que ya, del estilo de la que tuvo Antonio Puerta, que ya se pueden ir viendo datos en el reconocimiento médico. No arriesguemos, por favor, es que no sabemos ya ni cómo decirlo. Te estás gastando 300 euros en unas zapatillas que te van a ayudar y que las estrenas el día de la carrera, que esa es otra. Y no te gastas lo que sea en un reconocimiento médico, por favor. Vamos a ser serios, vamos a ser dignos y vamos a seguir insistiendo sobre ello. Pero sobre todo, además, ya que mencionas el dinero, tampoco es un coste excesivo teniendo en cuenta lo que supone el equipamiento para un running hoy en día, una camiseta técnica, unas zapatillas, es que es menos dinero, quiero decir, por ¿cuánto se puede hacer una prueba más o menos con una persona? Prueba de esfuerzo, 150 euros y además con las debidas condiciones de esto. Las encontramos, también hay rebajas, ofertas, a todo, pero un electrocardiograma, un reconocimiento médico sin prueba de esfuerzo, y a veces no se necesita la prueba de esfuerzo, por 100 euros lo tienes, eso, vamos, no me digas que unas zapatillas, una runner en condiciones cuestan bastante más que eso, pero es que además, sobre todo, tu vida cuesta mucho más que eso. Claro. Y las secuelas cuestan muchísimo más que eso. Y sobre todo, el estilo de vida saludable que tú estás defendiendo corriendo merece la pena que inviertas en ello. Y pasa por saber si estás bien de salud o si no vas a tener una lesión antes de tiempo, que no todo es morirse. Claro. Puedes estar calzando mal, puedes estar pisando mal, puedes tener unas alteraciones, una dismorfia a nivel escapular. Me da lo mismo. Tienes que dejarte ver, tienes que controlar que eso no se convierta en un motivo de morirte antes de tiempo o estar peor de salud de lo que deberías de estar. Bueno, pues lo dicho, insisto, sin valorar lo que ha ocurrido con estas 2 personas en Madrid, a las que no conocemos, ni sus circunstancias, ni su historial, ni nada por el estilo. Simplemente, bueno, pues nos ha vuelto a encender la alarma para recordar la importancia de entrenar bien y de prepararse en condiciones para la distancia que uno va a correr. No es lo mismo correr una prueba de 5 kilómetros que una media maratón, que ya es una prueba larga, que hay que preparar muy bien y en mucho tiempo. Y nuestro cuerpo tiene que estar preparado para ese esfuerzo, y para ello pues hay pruebas médicas que todos debemos pasar. Dicho esto, para lo que habíamos invitado esta noche a Raquel, porque últimamente, bueno, nos está llamando la atención, siempre estamos pendientes de la evolución del deporte en todos los sentidos, y aquí siempre nos gusta ir un paso por delante y estar atentos a todas las iniciativas, también de cómo se combate el dopaje. Y nos hablaba Raquel de un dopaje fecal, que suena fatal, suena muy por guarro, hacer un pareado. Sí. Pero que parece que está empezando a estar de moda. Estuvo de moda hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora se ha vuelto a retomar. Claro, es el trasplante de heces de toda la vida de Dios. Fíjate, en el año
2019, en la última maratón de Boston que hubo antes de la pandemia, pues se hicieron dos cosas muy importantes en ECES, en los cerca de casi 1 millón de participantes que hubo, que aquello fue una verdadera locura. Se les hizo un estudio de ECES al 10% de los que participaban. Y en ello se descubrió que la totalidad, Manu, tenían sangre oculta en heces, porque el intestino se queda sin nada de sangre en lo que vamos corriendo y entonces aparecen pequeñas ulceritas que se traducen en sangre oculta en heces. Bueno, y de ellos, el 10%, o sea, una barbaridad de gente, sangre de verdad en heces. Eso nos dio una idea de que hay que hidratarse bien, etcétera, etcétera. Pero además se les hizo un estudio de la flora intestinal, hablando de 2019, y se encontró que los corredores más buenos, los mejores, tenían menor cantidad de variedad de flora intestinal que los otros. Esto en principio debería de ser malo, cuando mayor variedad, no, pero era menor y muy específica para obtener, digamos que energía hasta de donde no se puede sacar. Del ácido láctico, que es un desecho, esa flora intestinal, esas bacterias eran capaces de obtener energía. Entonces, ¿qué se pensó? ¡Buah! Si estamos especializados en obtener energía, incluso de cosas que son de productos de desecho, si yo trasplanto esas bacterias que son mucho más eficaces a corredores que son normales, conseguiré que sean más eficaces. Y así se hizo, se empezó a hacer. Pero la Agencia Europea y la Agencia Mundial Antidopaje están luchando contra el tema genético, el tema del dopaje de la microbiota, y entonces, lógicamente, han empezado a ponerse un poco las alertas porque muchas de esas células que son extrañas a nosotros pueden provocar fenómenos de hiperreactividad y tumorales. Vamos a pensar no a corto plazo, vamos a pensar en a largo y medio plazo, que por un trasplante de heces mal planteado puedas tener dentro de X años un tumor de procedencia completamente desconocida. Vamos a ser serios y vamos a hacer las cosas. Cuando hacemos un trasplante de heces, los compañeros de digestivo para un paciente obeso o para el tratamiento de ciertas disfunciones, lo hacemos en las debidas condiciones, con los mecanismos adecuados. Pero si te tomas la pastilla de la caca, que si la llaman, perdóname la vulgaridad, no sabes cuál es la procedencia, no sabes qué efectos vas a tener. A corto plazo puede que mejores tu rendimiento deportivo, pero desconocemos los efectos que vas a tener dentro de 2, de 4 o de 20 años. No lo sabemos. Con lo cual, otra vez, no te arriesgues. Vamos a hacer el favor de ser un poquito sensatos. Bueno, pues aquí queda, que nosotros siempre apostamos por el deporte limpio y es verdad que cada vez más a nivel amateur, a nivel profesional está muy controlado cada vez más y aún así siempre ocurren casos. A nivel amateur, donde no hay tanto control, estamos empezando a ver pruebas en las que de repente pues una quebrantahuesos de estas famosas en las que participan 3.000 y de repente se anuncia control antidoping al final de la prueba y desaparecen 1.800. Por el camino se retiran 1.800 y llegan a la meta 300. En fin. Y son amateur, que ese es el problema. Ese es el problema. Vamos a competir, a disfrutar con el deporte, pero no, si uno no gana, no pasa nada. Si de lo que se trata es de disfrutar compitiendo. Luego ya hay gente como Pogačar, al que hemos visto esta semana ganar el Tour de Flandes, haciendo una exhibición, en fin, de las que hacía Eddy Merckx. Aquellos que lo veían y tienen el recuerdo lo comparan. Qué diferencia, en fin. Pero es el avance de la ciencia del deporte, de la tecnología aplicada al deporte, todo eso hace mejorar mucho al atleta. De otra forma, las trampas son atajos que acaban mal siempre. Sin duda, sin duda. Gracias, Raquel, no tengo más tiempo hoy, como pero siempre, muchas gracias. Enhorabuena por de verdad, la lista y de nuevo por estar Ahí aquí. estamos, no hay dos sin tres. No hay dos sin tres, eso es. Bueno, pues nada, vamos a continuar adelante, vamos a seguir. Antes de acabar, vamos a ver imágenes, por ejemplo, de balonmano. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Derrota del Recoletas Atlético Valladolid en Logroño. No estuvo del todo fino el equipo vallisoletano y bueno, pues el ataque del conjunto riojano acabó imponiéndose, la verdad. Fue un buen partido, no podemos decir que no, pero el caso es que el Real Valladolid, pues en este caso no estuvo del todo fino, no acabó de encontrar el camino del gol y la potencia en ataque del equipo rival se acabó imponiendo para quedarse los 2 puntos allí en casa de Logroño.
Bueno, yo creo que hemos visto dos partidos muy distintos. La primera parte bien equilibrada, yo creo que técnicamente bien jugada, tácticamente correcta. Creo que hemos estado en el partido, pero en la segunda parte creo que dos, tres acciones nos han dado un parcial feo, que nos han sacado del partido y ya creo que ha entrado un poquito el nerviosismo. Ellos han estado muy correctos, han estado muy incisivos, sobre todo cara a puerta, no han tenido excesivamente pérdidas, no hemos podido correr. Con lo cual, bueno, un partido prácticamente en la segunda parte sin historia, no hemos podido tener la opción que nos gustaría. Nos vamos tristes por eso, porque no hemos conseguido mantener el nivel de la primera parte. Viaje largo hasta Valencia para enfrentarse al Morvedre y el Caja Rural Aula Valladolid también acabó derrotado. Fue un partido malo, además el equipo vallisoletano no acabó de estar en el partido, de encontrar el ritmo necesario impuesto por las locales, fue siempre a remolque y no acabó de encontrar el camino ni del gol ni de frenar los ataques del equipo valenciano. Así que derrota, 2 puntos que en principio eran asequibles para el equipo vallisoletano, que no viajaron en el autobús de vuelta. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Vamos a hablar ahora de otros deportes, por ejemplo el rugby derby en la mañana del domingo con victoria para el Inexo El Salvador, que le dedicó la victoria a su recién estrenado patrocinador ante el BRAC Quesos Entre Pinares. Fue un buen partido, la verdad, pero se acabó imponiendo el conjunto colegial. Quién sabe si de aquí al 24 de mayo cambian o no las tornas, falta mucho, pero el Chami, que llevaba una mala racha en los últimos encuentros, ha vuelto a sacar la cabeza como queriendo decir que estamos aquí. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Victoria del Inexo El Salvador en el derbi liguero frente al BRAC Quesos Entre Pinares. Los blanquinegros se impusieron en un partido igualado gracias al gran despliegue defensivo de sus jugadores, pese a que el Quesos empezó dominando y llegó a ponerse por delante. Sin embargo, el Inexo le dio la vuelta antes del descanso y golpeó con mucho más acierto en la segunda mitad, para terminar llevándose el encuentro por 14 tantos a 12. Hemos estado la primera parte defendiendo mucho nuestro campo y no saliendo bien con el pie, salíamos muy pocos metros y eso nos ha costado estar defendiendo mucho tiempo, pero con mucha agresividad, con muy buena intensidad defensiva, y eso ha hecho que no nos metiesen puntos o muy pocos puntos. Nos viene muy bien este plus para el equipo, ya nos aseguramos estar entre los 4 primeros y tenemos que ir a por la tercera plaza. Hemos competido, podíamos haberlo hecho mejor y creo que para nosotros era una preparatoria sobre todo para las finales que tenemos por delante. Creo que nos han ganado en intensidad en ciertos aspectos, en defensa creo que nos han ganado un poquito en intensidad, en las primeras y segundas fases ellos se sentían fuertes en defensa, también su lanzamiento de juego, sobre todo en las segundas fases ellos sí que nos llevaban para atrás enseguida. Un choque local que ha servido como precedente para la final de Copa del Rey que disputarán ambos equipos el fin de semana del 24 y 25 de mayo en el Estadio José Zorrilla. Eso va a ser completamente diferente, ¿vale? Esto es un partido de liga, la final de Copa será un partido muy preparado estratégicamente por los dos equipos seguro. Sí que creíamos que es interesante llegar con una victoria frente a ellos porque su dinámica no era buena. Sí que competían, pero no era una dinámica buena de partidos, de resultados, y nos parecía interesante el poder dar un pasito adelante y anímicamente llegar un poquito mejor que ellos a la final. En lo que respecta a División de Honor, el BRAC sigue el líder de la segunda fase, mientras que El Salvador asegura con este resultado acabar entre los 4 primeros. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Antes de irnos a correr por el mundo, vamos a acabar la jornada con la buena noticia del fin de semana. Una de ellas, la victoria del Real Valladolid Baloncesto, que durante el fin de semana ha conocido que el Real Valladolid
se va a desvincular, ya no ha renovado la colaboración y por tanto a partir de la próxima temporada el club volverá a ser el Ciudad de Valladolid, el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, el que fundó Mike Hansen. Ya se acaba, como digo, la vinculación con el Real Valladolid, por tanto ni vestirá de blanquivioleta ni se llamará Real Valladolid Baloncesto. El viernes por la noche visitaba la Mix Castelló, un partido que había que ganar sí o sí, porque el rival es directo por la permanencia y esta vez sí el equipo dio la talla, incluso sabiendo sufrir en los momentos en los que se puso complicado el encuentro, en los que el equipo local se puso por delante en el marcador, sin perder la cara al partido, sin bajar los brazos, peleando cada balón, defendiendo cada jugada de ataque del rival, hasta que al final consiguieron abrir el hueco, romper el partido y marcharse claramente en el marcador para definitivamente no sufrir en el final, incluso llegar de forma plácida al tiempo definitivo después de los 40 minutos de juego. Así pues, enhorabuena para este Real Valladolid Baloncesto que acumula ahora 2 victorias consecutivas, lo cual pues le hace estar, parece en buen momento, que tiene que prolongar este próximo viernes en casa. Hasta aquí llegamos con la jornada, pero como les venimos diciendo durante toda la noche, no se vayan justo ahora, a continuación, Corriendo por el Mundo. Hasta ahora.